Punto 5.4 es el proyecto de ley número 264-216 CR, que propone la ley que modifica la ley 29946, ley del contrato de seguro sobre las coberturas preexistenciales. La Comisión recomienda la aprobación de la iniciativa con un texto sustitutorio, por cuanto coincidimos con la fundamentación del proyecto de ley en el sentido que resulta necesario modificar el artículo 118 de la Ley de Contrato del Seguro, a fin de precisar que las preexistencias están cubiertas en caso que el asegurado migre de una EPS a una empresa aseguradora, contribuyendo de esa manera a mejorar la cobertura de enfermedades y generar mayor seguridad jurídica. El texto sustitutorio que se enmarca en lo dispuesto por diversos instrumentos internacionales y en nuestra Constitución política recoge los aportes de la Superintendencia de Salud a fin de precisar que abarca el cambio que se pueda realizar de cualquier EPS que opere en el mercado hacia cualquier compañía aseguradora y viceversa. Es una precisión realmente lo que estamos haciendo. Y no solo que corresponda a la movilidad únicamente dentro de empresas del mismo grupo económico. Asimismo, se propone modificar las leyes especiales que regulan las preexistencias en el caso de EPS y aseguradoras privadas, a fin de incluir en estas la cobertura de preexistencias en caso de que los aseguradores se trasladen o migren de EPS a una aseguradora privada y viceversa. Debo indicar que un día después de haber distribuido la agenda y los dictámenes en el plazo reglamentario, llegó la opinión de la SBS que indica que la norma vigente es suficiente. Sin embargo, también señala que sería necesario dar medidas complementarias. Después del debate. Proponemos un texto al respecto. Se pone al debate el tema. Señora Presidenta. Pongo el texto para que lo entiendan. Es la primera disposición, normas complementarias. Están las disposiciones complementarias finales. Mediante resolución de superintendencia de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs y Superintendencia Nacional de Aseguramiento de la Salud, respectivamente, establecen las normas complementarias que sean necesarias para mejorar la aplicación de lo establecido en la presente ley. Esto es lo que propone la Superintendencia, ¿no? Es simplemente añadirlo al texto. Y le doy la palabra al congresista Jorge Castillo y luego creo que a Rolando Reategui. Existe una legislación que permite, ¿no?, el reconocimiento, o sea, la continuidad de los seguros. Me parece que ahora, de un sistema al otro, es lo que se está complementando. El problema es el siguiente: las compañías de seguros te dicen que sí, pero te cuesta 5 veces más, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay dos problemas, señora Presidenta. Primero, la penetración antiética de las compañías de seguros en las historias clínicas. Eso es un hecho, lo sé y me consta. ¿Cómo pueden ellos saber una persistencia? Porque su inteligencia, vamos a llamar así, en las clínicas y en los hospitales es de tal naturaleza que se enteran lo que una persona tuvo. Entonces, una persona se va a afiliar y se encuentra con que el seguro sabe más de su historia clínica que el mismo solicitante. Así que ahí tenemos un problema de violación ética bien grave, bien grave. Y eso pasa y lo hacen todas las compañías de seguros sin excepción. Y segundo, enterados que tienes una preexistencia, bueno, si la ley me obliga, perfecto, pero esto te cuesta tanto, ¿no? Y eso es, ¿cómo evitamos eso? Porque si no, esto pasa a ser un saludo a la bandera, ¿me entiendes? Ese es el punto. O sea, sí me puedo pasar, pero me acuerdo de lo que me da la gana. Entonces, a ver, propongo a la mesa esta preocupación para ver qué ideas podemos poner y cómo podemos esto, no sé, regularlo, diría yo, ¿no? Porque no puede ser carta libre para que te lleven de encuentro. Bueno, me reservo más comentarios después. El congresista Rolando Reategui. Sí, de acuerdo con el comentario del congresista Jorge del Castillo. Y esa es la verdad, que esto no puede pasar, pero para poder evitar eso, de alguna manera podemos proponer que en el texto que se apruebe diga que la cobertura de preexistencias cruzadas de seguros a EPS y viceversa tiene vigencia hasta la ley 29946.
y que la norma que salga, si sale, porque si no solo sería aclarativa. Porque lo contrario, las aseguradoras pretenderán que se aplique desde que se apruebe la nueva ley y se dejaría colgada a mucha gente que ha reclamado durante estos 3 años, que han pasado, muchos años. Si no es meridianamente claro, en este sentido resultará en el incremento de litigios por el tema. Por lo tanto, esto. Y lo otro es que, la otra es, no sé dónde se puede poner que las aseguradoras no puedan hacer un recargo individual, porque de lo contrario, lo que decía Jorge, ¿no? Si te detectan una preexistencia, te cobran 5 veces más de lo que generalmente un seguro cobra, y eso no está bien. Entonces, de acuerdo, me parece que al principio de mutualidad, en el artículo 2C de la ley 29946, podría ponerse que por el que todos deben contribuir para que los que resulten enfermos y no que el enfermo pague más por su póliza, ya que termina por no poder pagarla, quedándose al descubierto. Además, en ninguna parte del mundo se permiten recargos individuales en asistencia médica, solo lo que asegurado es nuevo, por la sencilla razón de que nadie se enferma voluntariamente. Entonces, creo que podemos, de alguna otra manera, poner algo que aclare más estos temas y que no hagan pues lo que quieran, ¿no? Y sobre todo investigar las historias clínicas de todos los pacientes, que eso es cierto, de buscar una preexistencia, mejor dicho, estás buscando una excusa para triplicarte, quintuplicarte toda la parte que tienes que pagar. Así es que si podamos mejorar este tema y la redacción, podremos, creo que, aprobar este punto. Gracias, congresista. Antes de darle la palabra al congresista Ramírez y después al congresista Torres, estando de acuerdo en su primer punto, quisiera que tomen en cuenta para el debate el artículo 62 de la Constitución, que nos dice que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por ley u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Entonces, tomemos eso en cuenta para ver cómo manejamos la segunda propuesta que ha surgido de la propuesta del congresista Rolando Reati. Y no sé, señor Ramírez, ¿le da una interrupción antes? Sí, gracias, presidenta. Sí, se debe sancionar el derecho a interrumpir la intimidad de nuestra salud, ¿no? Porque es verdad, cuando un asegurador va y te afilia, lo primero que te pide es que seas sincero con los datos que vas a llenar, porque ellos corroboran y tienen datos adicionales de lo que tú ya tienes, y si te detectan alguna enfermedad que tienes, es verdad, te triplican, o simplemente, si no estás de acuerdo, pues no puedes afiliarte. Entonces debería haber una sanción a estas empresas que violan el derecho a la intimidad de la salud. Muchas gracias, presidente. Congresista Torres y después congresista del Castillo. Sí, yo para sumarme plenamente a lo dicho por el congresista Reategui, me parece que las dos precisiones son sumamente atendibles. La primera, en efecto, tenemos información de que hay asegurados que están ganando en instancia de Indecopi solicitando el tema de que se le reconozca la preexistencia. Si nosotros aprobamos esta norma, lo que van a hacer las EPS, la compañía de seguro, de decir, ¿ves? Es a partir de ahora en adelante. Sí, por eso. Con lo cual, le damos partida de función a todos los que están solicitando su derecho de Indecopi en estos momentos. Y lo segundo, sí coincido con usted, presidenta, en el tema de que hay libertad de contratar y todo, pero eso tenemos que necesariamente leerlo junto con el artículo 61 de la Constitución, que dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Y creo que en el tema de salud sí estamos hablando
de un mercado que está bastante restringido. Vale decir que son pocas las empresas que están participando. Entonces, la precisión del congresista Reategui y también del congresista del Castillo me parece válido, y creo que sí necesita que le demos un poquito más de tiempo al análisis de esto para ver si es que tenemos algún mecanismo constitucional que nos permita controlar un desbande en el tema del incremento del precio simplemente porque se está reconociendo el tema de las preexistencias. Gracias, congresista. Sí, a mí me parece muy interesante, vuelvo a decir, la propuesta del número 1. Yo creo que deberíamos tomarla como un dato e incorporarla ya. Pero sí tiene razón usted también, congresista de Torres, porque tenemos que encontrar un texto que no nos aleje de nuestro marco constitucional, ¿no? Entonces creo que está bueno para que lo planteemos ahora en el debate. Pero, congresista Rosas. Sí, presidenta. Sí, siga nomás. Ya. Yo creo que este proyecto de ley, primero hay que preguntarnos si las aseguradoras son aseguradoras o es la seguridad de ellos o la seguridad de quienes se afilian, ¿no? Porque aquí parten de algunos principios y los principios son de buena fe, son de indemnización, mutualidad, interés asegurable, causa adecuada, y no sé cuál de estos principios son los que realmente están a favor de quienes se aseguran. Y por lo tanto a mí me parece que esta cuestión sobre las coberturas preexistenciales habría que darle una discusión mayor. Yo creo que es importante en este momento, y mucho más tomando en cuenta lo que dice el congresista Torres, ¿no? En el sentido de que hay cuestiones previas que en este momento se vienen ventilando y que esto por esta ley podría ser una causal como para decir esto ya no continúa, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta ese aspecto. Yo diría que pase a una mayor discusión. Okay. Congresista Jorge del Castillo. En primer lugar, lo que planteó Rolando Reategui me parece razonable, estamos de acuerdo en ese punto. Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Rosas, de que esto merece estudiarse un poco más. Por ejemplo, hay un tema que no tengo una redacción, pero como concepto, ¿no? Fíjense, no conozco una norma, bueno, la norma ética, pero no conozco una norma legal, de repente existe, pero no la conozco, que garantice la intimidad de la historia clínica. O sea, si sale no hay una sanción, nadie tiene responsabilidad, le sacan fotocopias, se la llevan a la compañía de seguros, es una cosa increíble. Eso pasa en el Perú hoy día. No existe ninguna sanción. Aquí deberíamos poner una prevención, porque estamos hablando de las preexistencias, porque esas violan esas historias para buscar las preexistencias. Así que ahí hay un punto, es bien importante, qué reacción le ponemos a ese tema. Segundo asunto. Es verdad, esta combinación de ambos artículos constitucionales, ¿no? Uno tiene que ver a la luz el conjunto de la Constitución, no es un solo artículo. Y en la legislación civil peruana existe lo que se conoce comúnmente los contratos por adhesión, que a su vez le dan a los jueces cierta discrecionalidad para recusarlos en caso hubiera una demanda, ¿no? O sea, estos contratos de letrilla chiquita que uno firma y si no la firma mueres, entonces, si uno demanda eso, cualquier exceso, inclusive hasta onerosidad del tema, puede ser regulado o modulado por un juez. Entonces, no es tampoco una en piedra la cosa, ¿no? A eso me quiero referir. Entonces, yo sé que es difícil regular montos y cosas, pero vamos a suponer, en el seguro vehicular, ¿no? El seguro vehicular, más o menos son estándar, pero si alguien tiene muchos accidentes es castigado por eso. Y eso es natural y todo el mundo lo acepta, pues, porque es una persona gravosa, ¿no? Pero este no es el caso. Además, los carros no se enferman, pero las personas sí. Entonces, hay que buscar una fórmula que de repente permita que a posteriori se pueda hacer, en el caso de aparición reincidente de las preexistencias, cuando las hubiere, pero no a priori
por el hecho de suponer o de tener un diagnóstico de que tienen algo que de repente nunca se expresa como enfermedad, simplemente lo tienen ahí. Y resulta que esa persona termina castigada económicamente de manera muy onerosa. Entonces, ese es un punto que creo que lo podemos resolver quizá con una solución de recargo, si es que fuere justificado, a posteriori, pero no a priori, ¿no? A priori, una persona tiene migraña, ¿ya? Ok, de repente la migraña le da una vez cada 5 años, pero ya te lo clavan de todas maneras. Entonces, lo digo para no romper el tema del libre comercio y los controles de precios y cosas, para no caer en eso, sino caer en mecanismos regulatorios que son perfectamente factibles. Recordemos que cuando vino la superintendenta de Banca y Seguros, yo le leí los rangos de incrementos de tarifas que habían hecho los compañías de seguros el año pasado, que oscilaban entre 100 y 200%. Así fue. No me contestó nada, no dijo nada realmente. De repente no conocía la materia, pero ellos no tienen respuesta ni nunca la van a dar. No la ven ellos por ese lado. Pero sí nosotros tenemos el deber de ver el tema de los usuarios y consumidores, porque tampoco no es justo que, yo decía, nosotros como estamos en una póliza colectiva, no nos damos cuenta. Pero si tuvieran una póliza individual, estarían saltando hasta el techo, ¿ah? Y claro, como paga el Estado, que nadie sabe cuánto paga y sabe Dios en qué términos se hará el contrato global, ¿no? Pero ya en lo individual es un problema. Entonces, bueno, estas creo que son observaciones muy válidas, señora presidenta, para poder perfeccionar el proyecto, que no está mal en el concepto inicial, pero creo que hay que agregarle algunos elementos más, ¿no? Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Solo un comentario, el Indecopi, como bien se ha mencionado, ya está generando jurisprudencia, porque ha sancionado a favor de los usuarios en esa materia, en el reconocimiento. Por eso sí es muy válido lo que planteó el congresista Reate y quisiéramos incorporar ese punto para no perder esa jurisprudencia y que ya hoy día resulta pues ya como comprometida a favor de los usuarios, ¿no? Entonces, solamente para información, porque de alguna manera ya eso sirve para poderlo trabajar. Congresista Lizana. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos los congresistas. Sumarme al pedido de muchos, ¿no? Esto de las resistencias, que es un problema y grave, ¿no? A veces en algún momento se te exige tener un seguro o en todo caso contratas por alguna dificultad. Viene desde los temas de los contratos, que vienen 6, 7, 8 hojas, que tienes que tener 20 abogados para que puedan interpretar. Es difícil, es imposible en realidad. Desde ahí estamos mal ya los peruanos, porque todo se va en contra, jamás va a hablar a favor del usuario. Esto va favorable siempre a las empresas. Y lo otro, yo creo que estamos en esta reglamentación de esta ley, tiene que entrar a un debate mayor, un debate más profundo, que en realidad solucione los problemas de todos los peruanos. ¿Por qué esperar a lo que usted nos acaba de comentar, todavía jurisprudencia de alguien, tal vez para pegarnos ahí, si podemos tener la oportunidad de reglamentar para los peruanos? ¿Por qué no unos contratos más simples con nombre propio y ya? Yo te veo, por ejemplo, una aseguradora se volcó mi camioneta, muy nueva, al final valorizaron todo como ellos quisieron y le devolvieron $18,000. O sea, como ellos quieren. Y no como nosotros realmente queremos que por lo menos nos favorezcan. Por eso nos aseguramos con el fin de tener un respaldo. Pero no tenemos el respaldo, muy al contrario, muy favorable para ellos, ¿no? Entonces, señora presidenta, decía que este tema tenemos que entrarlo mucho más a debate para que tengamos una buena ley que favorezca a todos los peruanos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Yo no sé, propongo lo siguiente, creo que ha habido hoy día un debate interesante que nos plantea añadidos a la propuesta que tenemos de dictamen inicial y que podemos volver a traer para la próxima semana, reconociendo varios temas que creo que han salido en la discusión. El primero, el que planteó ya con un texto más o menos claro, el
el congresista Rolando Reatelli, que le da la continuidad a la ley anterior para que no perdamos a las personas que tienen sus casos en este momento en debate o discusión dentro del INDECOPI. El segundo tema, que también es muy importante, es el respeto a la intimidad, en el sentido del respeto a las historias clínicas. Tenemos que ponerle algún mecanismo que controle que no haya abuso de eso, y eso fue planteado por el congresista del Castillo. Y el tercer elemento es quizás algo más complicado, pero creo que vale la pena analizarlo, es el tema de que de alguna forma, para plantear que no comience a alterarse la relación de precios de una manera tan radical en el caso de enfermedades, ¿no? Porque los otros casos pueden ser diferentes, pero dado que estamos trabajando en el caso de aquí, la condición de preexistencia no debería implicar un alza del costo para el usuario, ¿no? del seguro. Entonces, lo interesante, como veo en esta norma, es que nos da la posibilidad de la movilidad del usuario. Eso es, creo que lo que está persiguiendo esta norma, que es bien interesante, la movilidad del usuario. Yo puedo hablar hasta personalmente, casos donde yo he visto, cuando mi madre se enfermó, pasó de un seguro a otro y no querían reconocer el valor de haber estado asegurada en otro seguro y consideraban que todo lo que no había sido evaluado era preexistencia. Entonces, también es un tema donde, si uno pasa de un seguro a otro, ¿por qué perder esa facilidad de que estaba cubierto? Es lo que queremos tratar de cuidar, ¿no? al usuario realmente protegido, y que esta movilidad no le termine siendo un costo en su tratamiento, o la pérdida de los beneficios que ya tenía en otro seguro, ¿no? que de alguna manera estaba cubierto. Entonces, eso es lo que estamos tratando de fortalecer, realmente la protección. Entonces, la propuesta que planteamos a la mesa es que corrijamos, introduzcamos algunos textos para una siguiente revisión la próxima semana, y evaluemos dando estos tres contenidos principales, más lo que nos ha planteado como disposición complementaria. Yo creo que es válida la superintendencia para que pueda establecer algunas normas adicionales, ¿no?, para la aplicación que plantea la propia superintendencia en su reglamentación. Si les parece, lo pongo a voto. Aprobado para la próxima semana. Gracias, quedamos. Perdón, la subsiguiente por la próxima semana es semana de representación. Representación. El siguiente